Hola, somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl de la carrera Ingeniería en Tecnología Ambiental. A continuación les presentaremos un experimento en el cual se muestra el equilibrio químico. Para representar el equilibrio químico, les mostraremos la siguiente ecuación. Tenemos ácido acetil salicílico más bicarbonato de sodio más agua, y esto nos da como producto salicilato de sodio más dióxido de carbono más agua. Tenemos acetil salicílico molido para mayor concentración y en menor concentración acetil salicílico en tableta. Al mismo tiempo vertiremos el ácido acetil salicílico para ver cuál es la reacción. Se logra observar que a una menor concentración el ácido acetil salicílico ya ha reaccionado por completo, formando dióxido de carbono. Y en la mayor concentración tenemos que la pastilla aún sigue produciendo dióxido de carbono. Realizaremos nuevamente el experimento, pero esta vez con agua a una baja temperatura y agua a una mayor temperatura. Agregaremos las pastillas completas en cada uno para ver cómo estas reaccionan. Bien, al parecer la pastilla se disolvió por completo en mayor temperatura, mientras que a menor temperatura tarda en disolverse. Como conclusión, tenemos que a mayor temperatura y en menor concentración, la velocidad de reacción aumenta y el equilibrio se desplaza hacia los productos. Y a menor temperatura y mayor concentración, la velocidad de reacción es más lenta y el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. El equilibrio químico es un proceso dinámico porque ocurren simultáneamente dos procesos opuestos con la misma velocidad. La velocidad con la que se forman los productos a partir de los reactivos es igual a la velocidad con la que los reactivos se forman a partir de los productos. Para indicar que la reacción procede tanto en sentido directo como en sentido inverso, se usa una flecha doble. El equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan y las concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes. Kc se puede usar para determinar si una reacción está en equilibrio, para calcular las concentraciones en equilibrio y para determinar si la reacción favorece a la formación de productos o de reactivos en el equilibrio. La hemoglobina es una proteína sanguínea que puede transportar oxígeno, un gas insoluble, en medio acuoso, llevándolo a las diferentes partes del organismo en donde es requerido para su buen funcionamiento, así como productos metabólicos como el dióxido de carbono y el hidrógeno, para su excreción. Estos procesos se ven condicionados por factores como el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono.
Los cambios abruptos en la presión atmosférica ligados a la altura y a la exposición a altas concentraciones de otros gases afines a la hemoglobina, como el monóxido de carbono presente en vehículos o recintos cerrados, pueden comprometer el funcionamiento normal del organismo precisamente porque causan efectos sobre esa función transportadora de la hemoglobina. A continuación explicaremos el transporte de gases por la hemoglobina como una demostración. El proceso evolutivo ha permitido la adaptación de las especies a cambios ambientales para satisfacer sus necesidades fisiológicas y metabólicas. También han desarrollado mecanismos que median la excreción de residuos. Uno de estos sistemas de enorme complejidad es el sistema circulatorio, encargado por medio de la sangre de distribuir los nutrientes y recoger los desechos del metabolismo. El oxígeno es fundamental para realizar varios procesos en el metabolismo celular, para lo cual debe ser llevado desde los pulmones hasta los tejidos. Sin embargo, su naturaleza gaseosa apolar le confiere poca solubilidad en soluciones acuosas, en las cuales tendería a producir burbujas que en el caso de nuestro organismo le impediría llegar hasta los tejidos. De igual forma, el dióxido de carbono, uno de los principales productos de desecho del metabolismo celular, es un gas que por las mismas razones que el oxígeno es insoluble en medio acuoso, pero que debe ser transportado hasta los pulmones para ser excretado. El organismo obvia estos problemas utilizando una molécula proteica que posee afinidad por los dos gases de tal forma que puede transportarlos hasta sitios requeridos bien para su utilización o expulsión. Esta proteína es la hemoglobina, presente en los eritrocitos. La hemoglobina tiene la capacidad de llevar parte del dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones para su excreción. Esta reversibilidad de la unión hemoglobina-oxígeno es aprovechada por el organismo para captar, pero también para soltar el oxígeno a nivel tisular. La hemoglobina es una proteína globular constituida por 4 cadenas polipeptídicas. Cada una de las cadenas contiene un grupo prostético, el cual a su vez contiene un átomo de hierro que por su estado de oxidación tiene la capacidad de fijar reversiblemente una molécula de oxígeno. Cuando una molécula de oxígeno se une a la hemoglobina, se producen cambios conformacionales que modulan una mayor o menor actividad de la proteína. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es dependiente de esta transición. En el estado de baja afinidad, la hemoglobina se encuentra desoxigenada y las probabilidades de unión con el oxígeno son mínimas. El estado de alta afinidad, por el contrario, presenta una alta tendencia a fijar con el oxígeno. Adicionalmente, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno. La hemoglobina también transporta los dos principales productos de la respiración celular, el dióxido de carbono e hidrógeno, desde los tejidos hacia los pulmones y riñones para su excreción. Debido a que, al igual que el oxígeno, el dióxido de carbono es un gas apolar, requiere ser transportado como bicarbonato, el cual se forma de acuerdo a la siguiente reacción. El dióxido de carbono más agua, hay una reacción reversible, que da igual al ácido trioxicarbónico. A su vez, hacen una reacción reversible y forman el hidrógeno más el bicarbonato. Esta reacción es catalizada por la anhidrasa carbónica, una enzima particularmente abundante en los eritrocitos. Como la reacción lo muestra, la disolución del dióxido de carbono genera un aumento en la concentración de iones de hidrógeno, lo cual implica un descenso del pH. Esta variación del pH a su vez determina cambios de afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. A una alta concentración de hidrógeno y de dióxido de carbono, como ocurre en los tejidos periféricos, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno decrece y entonces este es liberado. De manera contraria, cuando el dióxido de carbono llega a los pulmones y es excretado, el pH se eleva permitiendo un cambio conformacional en la hemoglobina y un aumento de su afinidad.
En la siguiente reacción, la hemoglobina junto con el hidrógeno más el oxígeno hacen una reacción reversible que da como producto la hemoglobina con oxígeno más el hidrógeno. En esta reacción se evidencia la dependencia que el proceso de oxigenación y desoxigenación de la hemoglobina tiene de la concentración de iones de hidrógeno en el medio celular. De acuerdo con la reacción y como consecuencia del metabolismo, cuando aparecen en los tejidos los iones de hidrógeno causando decesos del pH, la hemoglobina suelta el oxígeno y se protona, emprendiendo de nuevo su viaje a los pulmones para reiniciar el proceso de captación de oxígeno. La hemoglobina presenta una afinidad aproximadamente 250 veces más alta por otros gases como el monóxido de carbono con respecto al oxígeno. El monóxido es un gas incoloro e inodoro y de una alta toxicidad al cual podemos estar expuestos en el ambiente. Se produce por procesos de combustión incompleta, como ocurren en los motores de los carros. Cuando el gas es inhalado por una persona, se combina con el Hb, desplazando el oxígeno y formando un compuesto conocido como carbohemoglobina. Todo el conocimiento abordado puede aplicarse en situaciones cotidianas, a las cuales el organismo responde extraordinariamente bien el manejo de simples reacciones químicas como las descritas anteriormente. Cuando las personas procedentes de la costa y de otras partes del país de menor altitud sienten que les falta el aire, se cansan muy rápido o no pueden realizar los esfuerzos físicos que antes hacían con facilidad, en otras palabras, literalmente se ahogan, este fenómeno tiene una clara explicación bioquímica, la cual el cambio en la presión atmosférica derivado del aumento en la altitud reduce la disponibilidad de oxígeno y por lo tanto se hace necesario disponer de una mayor cantidad de moléculas transportadoras que faciliten la llegada de oxígeno a los tejidos periféricos. Ante la disminución de la disponibilidad de oxígeno y puesto que el organismo necesita optimizar su funcionamiento, se genera una importante respuesta adaptativa relacionada con las concentraciones de hemoglobina. El organismo consigue esto a través de una mayor producción de eritrocitos en la médula ósea. La presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura y por ello, en ciudades como en Santa Marta, hay mayores concentraciones de CO2 que en Bogotá. A nivel del mar no se necesitan altas concentraciones de hemoglobina que transporten el CO2, ni de bifosglicerato que regule su liberación en tejidos. Al llegar a Bogotá, hace que la concentración de CO2 sea menor, disminuyendo su disponibilidad, por lo cual el CO2 que el organismo es capaz de transportar con la concentración de hemoglobina que se posee a nivel del mar es insuficiente y como consecuencia la cantidad que llega a los tejidos también va a ser baja. Esta situación se refleja en la sensación de fatiga permanente, la cual se alude al hacer cualquier tipo de esfuerzo físico. Los bogotanos, quienes ya están acostumbrados a la baja concentración de CO2, presentan elevadas concentraciones de hemoglobina. Sin embargo, la baja disponibilidad de oxígeno se evidencia al realizar cualquier ejercicio físico prolongado. La unión de hemoglobina al oxígeno es un ejemplo de unión reversible proteína, la cual está determinada por diversos factores que alteran el grado de afinidad. El ahogo que sufre una persona que viene a la costa es normal y desde la bioquímica no es otra cosa que la deficiencia de oxígeno en los tejidos periféricos causados por la baja presión de oxígeno y la baja concentración de proteína. ¿Qué sucede con el equilibrio químico cuando una persona se encuentra expuesta a una elevada concentración de CO2? Cuando una persona se encuentra sobreexpuesta al gas CO2 y la concentración de este supera los niveles permitidos en el aire, es decir, en concentraciones que impliquen riesgo de toxicidad, un aumento de la presión de CO2 en los alvéolos pulmonares le permite a este gas retener una mayor solubilidad en el agua, desde luego en un proceso ayudado por la enzima anhidrosa carbónica, dando lugar a la formación de ácido carbónico, el cual se disocia en iones de hidrógeno y carbono. La presencia de CO2 en el organismo
y las variaciones que se originan en las concentraciones de iones de hidrógeno influyen directamente en otros eventos, como por ejemplo los cambios de estructura de la proteína, en este caso la hemoglobina, alterando los mecanismos normales de transporte tanto del oxígeno como del gas carbónico. Es importante tener en cuenta cómo esta mayor presencia de dióxido de carbono en el organismo y las variaciones que se originan en la concentración de iones de hidrógeno influyen directamente en otros eventos, como por ejemplo los cambios de estructura de las proteínas, en este caso la hemoglobina, alterando los mecanismos normales de transporte, tanto del oxígeno como del gas carbónico. Anteriormente se enunció que los cambios en la conformación de la parte proteica de la hemoglobina son críticos con respecto a la afinidad que la proteína presenta por el oxígeno. Es importante mencionar que el pH en los pulmones es aproximadamente de 7.6, mientras que en los tejidos es aproximadamente de 7.2. Esto explica por qué la hemoglobina capta con mayor facilidad el oxígeno en los pulmones y lo libera más fácilmente en los tejidos, en los que hay mayor concentración de iones de hidrógeno. Una baja cantidad de hemoglobina oxigenada en la sangre que llega al cerebro puede llevarnos a perder la conciencia debido a la sensibilidad de este a los cambios de oxígeno y o una intoxicación si este estado se torna permanente. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana es que el adormecimiento que se siente en un largo recorrido en el bus urbano o en el autobús saturado de dióxido de carbono puede expresarse de la misma forma. En el caso de la exposición del niño al monóxido de carbono emitido por la combustión incompleta del vehículo, cuando este es encendido, el gas compite con el oxígeno por la unión de la hemoglobina con ventajas apreciables debido a que la proteína tiene una afinidad mucho mayor por el monóxido, como ya se citó anteriormente. El monóxido de carbono interacciona además con la mioglobina, la proteína encargada del almacenamiento de oxígeno en el músculo, produciéndose entonces problemas en órganos como el corazón. Existe una relación entre la hemoglobina y el plomo, que funciona igual como un equilibrio químico. La sangre, al estar en contacto con el plomo, produce una reacción en donde la sangre se contamina con plomo y a lo largo del tiempo se generan enfermedades en las personas que estuvieron en contacto con este plomo. Algunas de estas enfermedades son hipertensión, anemia, daños al sistema nervioso, daños a la genética e incluso en grandes cantidades de contaminación pueden causar el coma o la muerte instantánea. Los daños al medio ambiente es que si algún río es contaminado con plomo, los suelos que se encuentran a los alrededores estarían contaminados y las cosechas de los mismos pueden contener plomo y se vuelven a generar riesgos a la salud humana.